Juan Carlos Hernández y Patricia. Ok. Estos los denominan los monstruos de Ecatepec. Y por el otro lado tenemos otro también muy conocido desafortunadamente, que sería Andrés Filomeno Mendoza, el que le llamaron el monstruo de Atizapán. Ajá. Que él prefería darle el alimento a sus perritos, Sí, y así sí me dice, acuerdo. perritos, no dice animales, no dice mis mascotas, no dice esos perros, dice a mis perritos antes que una mujer siguiera viva. Y yo se lo digo a todos los jefes que me están oyendo, si yo salgo, voy a seguir. Lo que hice no está mal, esto es simplemente lo que soy y lo voy a seguir haciendo, pero no se lo hace a Patricia. Entonces, por eso ella es su cómplice perfecto, no lo va a delatar nunca, lo admira demasiado. Terminó viendo a la mamá como un pedazo de carne. Lo mismo hacía con las mujeres, eran un pedazo de carne que para lo único que servían era para alimentar. Ok. Aún con los restos de la última víctima, aún cuando ya otros oficiales habían entrado a la casa, salen los vecinos a defenderlo, salen los vecinos a agredir a los oficiales porque estaban lastimando a Andrés, a ese abuelito tierno y lindo que nos cuida. Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. No se te olvide que es una producción de Pepe y Chema. Y fíjate que nuevamente nos acompaña nuestra amiga Vilma Naranjo, que es un agasajo tenerla, y nos va a platicar de unos temas que ya estaban pidiendo muchas personas, que es sobre asesinos seriales y caníbales. De verdad va a ser un agasajo. Este tema de verdad es tan exquisito para exprimirlo, y yo le agradezco por compartir sus conocimientos con usted, con nosotros, perdón. Gracias por darme nuevamente la oportunidad de poder platicar, porque también es un agasajo para mí. Muchísimas gracias. Fíjese que si usted nos lo permite, vamos a empezar a platicar de algunos detonantes que ocasiona que las personas puedan llegar a delitos. Digo, a nivel biológico, todos nacemos con 3 tipos de cerebro: el más evolucionado y el más primitivo, que es el que nos ocasiona que seamos pues agresivos, podemos tener lucha y huida en una situación de peligro, o incluso llegar al extremo que todos podríamos llegar dependiendo de la circunstancia, que sería incluso el homicidio. Entonces, usted nos trae varios casos para ilustrarnos. ¿Con cuál le gustaría empezar? Pues mira, 2 de los casos que he tenido, digo la fortuna porque ¿sí? Como conocimiento, bueno, pues ayuda mucho para poder entender qué es lo que pasa en el cerebro, en la vida y en la situación de personas que terminan cometiendo un delito y terminan con este consumo de carne. Pude realizar 2 análisis en 2 personas de continentes diferentes, con economías diferentes, educaciones diferentes y posiblemente una historia diferente de vida, de niñez, pero que terminan haciendo prácticamente lo mismo, cosa que me llama mucho la atención. Okay. Físicamente, metiendo lo que es el análisis de un rostro, me llama la atención que en estos ambos casos, estoy hablando del caso de Jeffrey Dahmer, que se le denomina el o el Milwaukee. Él radica en esta ciudad de los Estados Unidos y Jeffrey Dahmer empieza a cometer su primer crimen realmente, yo lo denomino así, empieza con animales, cosa que criminalmente es un índice bien importante. Sí. Porque muchos, no podemos generalizar, pero muchos de los que manifiestan una psicopatía comienzan con una tortura o comienzan explorando los cuerpos de los animales. Muchos comienzan no solo torturando o quitando la vida a los animales, sino explorándolos. Y con esto aprenden un poco en sus aptitudes, en su conocimiento, en su lógica de cómo es un cuerpo. Obviamente, pues los órganos cambian, el tamaño, la forma, todo, pero es como su primer acercamiento a lo que va a ser, lo que en su mente o en su fantasía está. Entonces empiezan a trabajar con animales, como repito, no todos,
pero sí es un indicio y es una alerta para papás, para amigos, para todos, porque una persona es capaz de torturar a un ser que en teoría es indefenso, porque la mayoría pues no va a atacar a un león ni a una pantera, Sí. van contra pequeños animales, entonces esto, bueno, pues denota el grado de poder que uno quiere ir contra y hacerle daño a otro ser vivo que es indefenso. Y por otro lado, pude ver lo que es este caso también muy sonado. Es un ingeniero que vive en Edimburgo, que de hecho así se le llama, como el Festival de Edimburgo. Esto es de los primeros ciudadanos alemanes que se sabe una historia de canibalismo, pero es muy curioso porque Jeffrey Dahmer es un asesino serial y termina cometiendo lo que es el consumo de carne. Uh-huh. Pero este alemán hace el consumo de carne, más no es un asesino serial, porque se le conoce una sola víctima. Pero ¿qué es lo que conecta a estos dos? Físicamente ambos, y pude verlo en varias características de otros asesinos seriales y criminales, tienen las entradas en el nacimiento de pelo, uh-huh. Podemos decir, que cuando empieza a ver como una entrada, así se le llama coloquialmente, sí. Esa falta de cabello, ¿no? Del cuero cabelludo, empieza a hacerse como un surco. Cuando se termina de caer el pelo, podemos decir que parece un fraile, porque okay. Nos recuerda que nada más hay cabello en la parte uh-huh. Trasera, ¿no? De la cara, okay. Del cuero sí, del occipital. Entonces, son personas que nos definen que son muy pensantes, son muy lógicas, son organizadas. Que después pierdan esa organización por miedo, porque ya la situación los sobrepasa es una cosa, pero ellos comienzan con un plan, hacen todo un esquema, hacen toda una lógica de uh-huh. Lo que van a hacer, entonces son precavidos, precisamente por eso no son detenidos en su primer delito, sino que pasan muchos años, sí. También tienen estos periodos de descanso, donde se pierde la pista y pareciera que la persona se pudiera hacer una perfilación con ciertas cosas que tenemos muy básicas, pensar que inclusive pudo haber muerto, porque este periodo de descanso uh-huh. Puede ser hasta de una década, pero curiosamente en estos dos casos, tanto el de Jeffrey Dahmer como el de este alemán, ambos nacen en familias pues sin violencia, familias no sufrieron ningún tipo de abuso físico, no abuso mental, lo que sí dicen es que tuvieron falta de la imagen paterna y esto los hizo ensimismarse, a pesar de que vemos en muchas de las series que están ahorita, este padre que sí está presente en la vida de Jeffrey Dahmer, que es el que se refiere como el de Milwaukee, un padre presente, amoroso, interesado, pero al parecer él necesita de cualquier manera a alguien presente. Y la persona de Alemania, dice él, y él platica que cuando era muy joven, hijo único de este matrimonio, padre y madre, la madre tiene una nueva pareja, tiene nuevos hijos y de buenas a primeras un día el padre toma a sus medios hermanos, se los lleva y él platica que él ve cómo el padre se aleja y él no entiende por qué lo deja. Y entonces él empieza a hacer una fantasía de que necesita a alguien y crea un amigo imaginario. Okay. Él no tiene ningún contacto con animales realmente, no hay una tortura, pero él empieza a platicar que este amigo imaginario tiene que estar dentro de él, por lo que empiezan estas fantasías de este consumo del amigo imaginario. Después de eso se da cuenta que el amigo imaginario no satisface esta fantasía y empieza a imaginar con sus compañeros de escuela. Económicamente tenían pues buena situación y tenían una mansión inmensa, estoy hablando tan grande que tenía 40 habitaciones. Okay. Entonces, el perfil era muy alto
para que llamara la atención por los bienes, pero no por los miembros de la familia. En esa casa solo vivía madre y este menor. Nos vamos a Milwaukee y comparando con Jeffrey Dahmer vive en una colonia, pues si no muy acomodada, pero sí en una zona de los suburbios de Milwaukee, con padres, el padre ausente, pero por cuestiones de trabajo, tal vez no tanto desapegado emocionalmente, que termina desapegándose, pero por el alejamiento que tiene, con una madre un tanto fuerte, pero no agresiva, no lo violenta. Y sin embargo, Jeffrey sí sigue el paso típico de un psicópata y empieza a violentar animales. Okay. Y empieza a examinarlos, viendo cómo son, sí. Y con esto aprender un poco más de ellos. Y con esto le da, al parecer, la fuerza o la confianza para cometer su primer y quedarse como un trofeo, una parte del cuerpo de la persona que fue víctima. Y esto alrededor de los 21, 22 años, o sea, era muy joven. En el caso del alemán, los estoy poniendo como comparativos porque la fisonomía del cuerpo, si un día pueden buscar imágenes, podrán ver que ambos tienen una nariz afilada, tienen un pliegue, le llamamos en perfilación el pliegue de león, que es una raya que está entre los ojos, entre las cejas, que es una raya horizontal, que cuando se habla mucho o se tiene alguna impresión y se cierra el entrecejo, se nota este pliegue, este se llama el pliegue de león. ¿Por qué? Porque los felinos tienden a tener debajo de ese pelo, si lo pudiéramos quitar, tienen esta raya. Y estas personas que tienen son personas que tienden a ser invasivas, pueden llegar a acosar a su entorno, pueden ser violentas para defender su entorno, son cuidadosos en proteger, les gusta ser el rey de la manada, se da mucho en caso de mujeres o madres solteras, que tienen ante la falta de esa figura paterna, pues tienen que proteger a sus hijos y entonces esto les ayuda esta marca, ¿no? Y es muy común en los padres, en las personas del ejército y en personas que tienden a acosar o tienden a acorralar a sus víctimas para un objetivo. Qué interesante. Fíjense que mi mamá, muchos amigos y amigas conocen que mi mamá fue maestra, ya se jubiló, pero se jubiló porque yo le insistí por un detalle bien particular. Ya ve que los profesores también de secundaria en especial, pues ya hasta son también expertos en perfilar porque dicen, chamaco va a ser una balita afuera, ¿no? Yo me acuerdo que, fíjese, una vez iba caminando con mis compañeros, yo siempre fui en la tarde, me gustaba mucho ese turno, y dos compañeros de otra secundaria cercana nos asaltaron. Llegó un tipo grandote de secundaria como de 1.85 y a pesar de que nosotros éramos 4, de repente con una astucia o una táctica muy efectiva, iba, como usted dice, el más chiquito, el más indefenso, el más chaparrito, que medía como 1.50, todos íbamos ya como en 1.65, pero íbamos ya al último casi estirón. Claro. Llega este tipo sin que nosotros escucháramos nada, nunca los vimos. De repente íbamos pasando por un lugar donde estaba muy oscuro y le jalan el brazo y lo levantan, lo tiran. Cuando volteamos los otros tres, ya estaba el compañero tirado y los otros dos, los asaltantes eran de secundaria, eran compañeros con su uniforme, con todo, nos quitaron lo que traíamos, no había celulares en aquel entonces. Claro. Y uno va diciendo, cómo estos rasgos se hacen desde casi al finales de secundaria, de primaria, y fíjese que coincide por algo bien peculiar. Yo a mi mamá le decía, jubílate, porque había un alumno que mataba animales, en especial hámsters. Cuando el alumno llegaba y los empezaba a molestar, pues el animalito se defendía como podía, y si lo rasguñaban, él agarraba con una sandía y metía al hámster ahí en la sandía hasta que lo ahogaba o los colgaba. Entonces son datos y yo les decía, ten cuidado con este tipo porque a la larga va a empezar a lastimar gente. Claro. Y va a debutar tal vez con ser homicida o violador.
Y aquí hay algo muy importante, Vilma, que nos llama la atención, que muchos datos de poder justamente, de ser organizados, de ser acosadores, y esta figura del acosador disfrazada con el de protección, lo vemos muy marcado en agresores de mujeres, en especial los que son golpeadores o los que constantemente están molestando, a pesar de que ya la pareja sentimental ya hasta se casó. Desgraciadamente el hijo biológico que tuvo con esta persona sigue siendo el enlace para seguirla acosando y no dejarla hacer su vida, entre comillas, normal. Exacto. Y son datos que usted nos está regalando muy importantes. Y veo que también tiene usted investigaciones de aquí de nuestro país. Sí, es muy curioso porque, regresando un poco a estos dos, Sí. El análisis que he podido hacer me causa mucha curiosidad que ambos consumieron la carne por permanecer unidos a alguien. Okay. O sea, el problema de ellos era el abandono. Si yo consumo parte de ti, tú te quedas conmigo. Sí, claro. Siempre. No importa que te vayas, no importa que estés vivo, no importa que ya no estés, tú vas a estar conmigo. Entonces es esa dependencia que crean con las víctimas. Prácticamente no hay tortura, porque prácticamente los dos lo que hacen, primero narcotizan, ya sea con narcóticos, ya sea con alcohol. Sí. Una vez que están débiles, una vez que están indefensos, entonces les quitan la vida y pueden cometer algún delito con el cuerpo, pero su intención no es la tortura, su intención no es el sufrimiento, sino que se queden con ellos, así sea de manera inconsciente. Okay. Entonces, causa mucha impresión que tanto el de los Estados Unidos como el de Alemania, con dos idiosincrasias, con dos culturas totalmente diferentes, actúan y terminan cometiendo el mismo delito. Y con familias que prácticamente hubo un abandono de un padre, sí, pero desafortunadamente sucede todos los días, sí. Y no por eso vamos a crear asesinos. Así es. Ni caníbales. Pero ¿qué tenían estos dos en particular, estos dos que se acercaran tanto para terminar cometiendo? Y entonces en escritos que hemos podido analizar de ambos, tienen estas mismas particularidades, las letras las enciman, invaden espacios, tienden a tener letras que son sumamente deformes, algunas no se entienden, en otras, y eso me causa mucha intriga porque de estos dos ciudadanos de diferentes continentes al nuestro, a la Ciudad de México, resulta que en todos los casos, sin excepción, todos los que han sido asesinos, ya sea seriales, entendamos por asesino serial es aquel que comete 3 crímenes a la par, no pueden ser con diferentes momentos. Lo importante es que sean más de 3 y que tengan algún tipo de semejanza. Eso hace a un asesino serial. Entonces, pensemos que todos son asesinos seriales, desde los animales hasta cómo fueron deformando hasta el individuo, pero todos, sin sacar a alguno de ellos, se comen las letras o las palabras y terminan consumiendo. O sea, todo finalmente se queda en ellos. Okay. Este mismo consumo de la carne termina siendo suyo también la escritura que hacen. Qué interesante. Fíjese que nada más breviario cultural para las amigas y amigos que nos ven, de lo que usted nos comenta, uno de los libros más recomendados es uno que se llama Cazador de Mentes. Exacto. De George Douglas. No vean la serie, lean el libro, porque el libro es un agasajo. En la serie no vienen muchos datos, en especial los estudiantes de criminología. Viene el libro bien fundamentado y ahí viene lo que es Robert Resley de la definición de asesino serial, con lo que usted comenta con el periodo de enfriamiento. Fíjese que hay un autor que a mí me encantó cuando estaba escribiendo el libro, que lo cito mucho porque dice que a pesar de las adversidades que pudieran tener los delincuentes,
o de todas las personas que fuimos con adversidades, como ya usted hace ratito, y gracias, se lo agradezco, lo que me platicaba. Fíjese, le comento, yo me hice médico porque me morí, yo perdí signos vitales de una patada y me operaron de emergencia y me morí, caí en paro. Por eso me hice médico, o sea, me gustó tanto el ambiente médico, porque yo quería ser abogado, pero me hubiera frustrado mucho. Entonces, ahí encontré mi verdadera vocación, que era lo que platicamos hace ratito. Claro. Pero fíjese que dice este autor que a pesar de todas las adversidades, una vez que las pasamos, tenemos años para corregir el camino, que es a lo que voy. Muchos delincuentes dicen, es que mi papá o mi tío me... por eso soy... Ok, sí, estoy de acuerdo, de los 5 a los 15 años, pero de los 15 años hasta los 40 tuviste años para corregir el camino y no lo hiciste por una razón, porque te gusta, por el poder. Y aquí viene algo bien que yo lo veo mucho con estas personas. A mí me toca, como le decía en el otro capítulo, estar certificando a personas que han sido detenidas. A veces no saben ni escribir. Son jóvenes de 20, 25. Oye, ¿sabes qué? Pon tu nombre y escribe que no quieres que se te haga la exploración porque ese es tu deseo. Ok. Me dicen, pero no sé escribir. Tienes 25 años, ¿cómo que no sabes? Sí, es que nunca fui a la escuela porque fui pobre. Ok. Nada más, y yo siempre les pregunto esto. Oye, ¿te detuvieron por marihuana? ¿Quién te enseñó a fumar? Porque no naciste sabiendo fumar. No, pues la banda o mis cuates. Bueno, así como tuviste cuates donde aprendiste a fumar marihuana, darle el golpe o quemar para la piedra, pues así está algo que se llama INEA, donde puedes ir a aprender a leer y a escribir y es gratuito. Pero aquí cambia mucho. Como usted dice, el libre albedrío de qué es lo que quiero y no estarme victimizando o revictimizando de que, es que porque no tuve papá, es que no tenía ni para el libro. Sí, pero hay programas gratuitos, porque para tú sí tienes y para comprarte un cuaderno no tienes. Y eso es lo que me llamaba mucho la atención. Pero perdón por interrumpirla, Vilma. No, y tienes toda la razón. Hay un actor, Suárez Gómez, que el otro día estaba viendo una entrevista con él y algo que dijo me impactó mucho y agradezco inclusive lo que dijo, porque él estaba platicando de su padre, también actor, y dice... bien sabido por boca del padre que pues era alcohólico y pues de todo lo que tuvieron que sufrir por esta enfermedad. Y entonces le pregunta la periodista, ¿y cómo influyó el alcoholismo de tu padre en ti? ¿Tú también tomas? Y dijo, no, tan me influyó que por eso no tomo. Sí, claro. Y la verdad es que entendí exactamente, por eso es que existe un libre albedrío, o sea, el hecho... Sí. De que nazcas o te críes en un ambiente tóxico, no tiene por qué hacerte tóxico. Puede ser el parteaguas para buscar opción, ¿no? Para buscar una mejor vida. O el que haya vivido en una infancia feliz, tampoco lo quita de poder tener un cambio de actitud. O el que digan, ¿pero por qué está tomando? ¿O por qué comete un... Si en esta casa no hubo un indicio de violencia ni nada? Así es. Pues sí, la crianza, claro que sirve, claro que nos hace muchas veces lo que somos, pero no las decisiones que tomamos. Sí, claro. Entonces, usted, ya quiero escuchar de viva voz el análisis que hizo usted sobre estos mexicanos. Porque fueron dos que conmovieron a la sociedad mexicana, muy sonados, de hecho recientes, y que uno va a tratar de explicar, y que es un agasajo que usted nos explique con este análisis. ¿Con cuál le gustaría que empezáramos? Perdón, viendo la diferencia que son estos dos que nombramos, que consumen por pertenencia, por no quedarse solos, existen entonces otro tipo de asesinos, que sería Juan Carlos Hernández y Patricia. Estos los denominan los monstruos de Catepec. Y por el otro lado tenemos otro también muy conocido desafortunadamente, que sería Andrés Filomeno Mendoza, el que le llamaron el monstruo de Atizapán. Estos curiosamente nacen en décadas muy diferentes. Andrés Filomeno, que es de Atizapán, lo detienen cuando tiene 74 años
y Juan Carlos Hernández lo detienen cuando tiene alrededor de 37 años. Ok. Ambos siguen efectuando los crímenes en la misma época, puesto que son detenidos con alrededor de 2 o 3 años de diferencia, pero curiosamente la mentalidad de ellos es no pertenencia, no quiero que seas mío para que no me abandones, sino vas a ser mío porque así lo quiero yo, porque el que yo te consuma significa que yo ya tengo poder sobre ti. Ajá. Y todos esos aspectos que tú puedas tener los voy a absorber yo. Por otro lado, son absolutamente misóginos. Sí. El odio por las mujeres, la degradación que sienten por las mujeres es lo que los lleva a este tipo de crímenes. Ellos ven a una mujer como un objeto, más no como un ser pensante que merezca un respeto, sino lo ven como alguien que tiene que ser sumiso a sus acciones y por lo tanto va a tener que obedecer a todo lo que le pidan. Algo que es muy curioso, en el caso de Juan Carlos, tiene una pareja sentimental. Les hablábamos antes de la pareja de Diego y Erika, y curiosamente, aquí yo pensaría que Patricia es todavía más tóxica y todavía más peligrosa que el propio Juan Carlos Hernández. Okay. ¿Por qué? En las primeras declaraciones, inclusive hay videos que se filtraron de los interrogatorios, Juan Carlos manifiesta que los problemas que tenía con Patricia o el por qué ella se enojaba es porque perdía el tiempo limpiando la escena que él dejaba en el momento de cometer el crimen. Entonces, pues si eso es lo que le impacta, es lo mismo que pensaría de un niño que sale corriendo y tira un vaso de leche con chocolate y por lo mismo salpica todas las paredes cuando la mamá acaba de limpiar. Es la misma importancia que le da ella a un acto tan violento como es el desmembramiento de un cuerpo. Entonces, para mí ella es mucho más peligrosa que él, porque se mantiene en un perfil bajo cuando él es el que ejecuta. Entonces, estas etapas tan diferentes de crianza, tan diferentes del tiempo en el que viven, pensando que Andrés Filomeno pues tiene 74 años, pero maneja un perfil muy bajo. Sí, súper bajo. Físicamente son muy diferentes Andrés y Juan Carlos. Entonces se preguntan, pero si tú estás diciendo que en base a un análisis físico se puede ver que resulta que Filomeno no tiene las cejas muy pobladas, lo que le daría impulsos, tiene estas entradas que hablaba del alemán y del norteamericano, que lo hace pensante, lo hace organizado, cosa que Juan Carlos no lo es. Es desorganizado, es impulsivo, por eso lo detienen con menor cantidad de años de ejecución, por lo mismo desorganizado que es. Ellos van y depositan los restos en terrenos baldíos, sin problema, y aparte ni siquiera lejos del lugar en el que viven. Todo lo contrario de Andrés Filomeno, él sí es organizado, inclusive tiene un sótano perfectamente armado, como un escenario, porque pareciera de una película de terror, con todos los elementos, y se organiza. Y entonces es el típico delincuente o el típico psicópata que ayuda en la búsqueda de una persona desaparecida, que se hace amigo de los familiares para estar al pendiente de los datos, de que si hay avances en la investigación, si se siente en peligro de ser capturado. ¿Y cómo se hace esta balanza si físicamente se contraponen? Es que está Patricia. Okay. Y Patricia sí tiene los aspectos físicos que tiene Andrés Filomeno, y lo que pasa es que Andrés Filomeno ejecuta. Patricia es la que hace toda la creación, trae a las víctimas, hace el convencimiento. Siendo mujer es menos agresiva, es más confiable,
y entonces pone a la víctima en manos de Juan Carlos, que es el que va a ejecutar. Okay. Posiblemente, si Patricia, con los rasgos físicos que tiene de cazadora, no hubiera estado en este panorama, Juan Carlos hubiera sido detenido mucho más rápido. ¿Le puedo preguntar algo? Digo, Claro. Esto ya, obviamente ya es como lo dijimos hace ratito, de opinión, y aparte la información es de dominio público, por eso Claro. es simplemente una opinión. Pero, ¿usted qué ve en Patricia? Porque en Andrés Filomeno podemos, que ahorita lo vamos a abordar de manera magistral con su presencia, que a mí es un éxtasis para mí platicar con estos temas con usted, por lo siguiente, que ahorita platicamos con él, de Filomeno, pero ya ve que su bajo perfil y justamente el tipo de víctima, que esto es muy importante, personas entre comillas, digo con todo respeto voy a decir, entre comillas vulnerables, porque son madres solteras que necesitaban apoyo, la mayoría. Y él con esta figura paternal y de bajo perfil, donde te voy a ayudar y tú necesitas apoyo, y que ahorita nos metemos un poquito a la mente del psicópata, pero él es hombre. Aquí la pregunta que quiero hacerle es ¿por qué con Patricia? ¿Por qué Patricia era la que orquestaba y por qué de una otra forma Patricia podría disfrutar lo que hacía Juan Carlos? ¿Cuál es su teoría en ese sentido? Ella físicamente, aparentemente tiene un físico débil, es pequeña, muy delgada, lo que la haría fácil de controlar físicamente, sí. Pero volvemos a los rasgos físicos del cazador. Ella tiene una nariz más aguileña, pero con la punta, la nariz aguileña la entendemos como básicamente es un águila, que tiene esta curvatura y tiene una punta recta. Ella lo que tiene es una punta que va hacia abajo, hacia la zona inferior. Pensemos en el rostro y pensemos que el rostro tiene una zona superior, que sería de la frente, de donde están las cejas hacia arriba, la zona media, que abarcaría lo que son pómulos, orejas y nariz, y la zona inferior, que sería todo lo que es mandíbula y los labios. Los labios nos hablan de personas, dependiendo si el labio superior es delgado, de personas retraídas, que no tienden a expresar muy bien lo que sienten, de personas que van a tener un perfil más bajo, no tiene que ver con inteligencia ni con preparación, simplemente de cómo se transmiten o cómo se manifiestan con otras personas. Los labios gruesos nos hablan de personas de perfiles que se dan a notar, usualmente son más agresivos, más gritones, tienen cargos de poder más amplios, se ve mucho en artistas, hablando, pueden ser cantantes, pero escritores, compositores, pero de obras de artistas, me refiero a actores, sí. Donde sus impulsos, donde sus sentimientos están a flor de piel. Okay. Entonces, este contraste que tiene físico Juan Carlos, con los labios gruesos, que son muy impulsivos, tiene la quijada cuadrada, que le da poder, tiene las cejas pobladas, que lo hacen igualmente pensador, violento, pero tiene esto del acoso, tiene esto de la protección, porque el acoso y protección se pueden llevar a niveles sanos, modulados, ¿no? Que no perjudiquen la tranquilidad de una persona, o se pueden llevar al ámbito donde la persona se sienta agredida. Esto todo lo tiene Juan Carlos. ¿Cómo se hace el balance con ella? Ella tiene la frente muy amplia, que lo daría la zona superior del rostro, que nos habla de más intelecto. No tiene que ver con educación ni con preparación, sino con pensar las cosas, con orquestarlas, con saber cómo decirlas, a quién decirlas y cuándo hacerlas. Con esa nariz, que la punta que está bajando se va hacia nuestros labios, delgados otra vez, nos hace personas que son más pensantes y necesitan tal vez a esta contraparte impulsiva para ellas poder organizar y ellos entonces tener el impulso que realmente ejecute. Okay. Por eso yo digo que esta pareja es perfectamente, ella cuadra y él ejecuta.
Ok. Ella organiza, ella limpia, ella saca a los niños del entorno, ella convence, ella tiende a ser empática con otras mujeres que tienen necesidades para poder traerlas a la casa, cosa que él desde su físico no podría hacer porque se sentirían intimidadas desde el primer contacto porque él es agresivo, porque él es impulsivo. Entonces la necesita ella para que esto sea un cuadro perfecto. De hecho, sí se ve muy agresivo, hasta para caminar, ver, es el típico, digo, yo lo voy a decir con todo respeto, hombre primitivo que a veces encontramos en el transporte público, que vamos bien tranquilos y de repente volteamos porque ya sentimos la mirada que está viéndonos. Claro. Y que no puede controlar tan fácil sus impulsos y que volteamos y nos lo quedamos viendo tantito y luego empieza a confrontar, ¿qué me ves? Sí se ve así, pero Vilma, yo le quería preguntar, usted, de algunas teorías que usted tenga, ¿qué motivaba a esta mujer o qué le daba placer para que, sabiendo que su esposo o su pareja sentimental las iba a matar y a desarticular, qué es lo que ella motivaba qué motivo tenía ella para hacer la orquesta, por decirlo así? Curiosamente, ella necesita protección. Ok. Ella sabe perfectamente lo que él hace, esto no le molesta, porque finalmente tiene un sentir de una autoestima mucho más baja, y él, el haberla elegido como pareja y no como víctima, le da cierta importancia y la pone sobre las demás víctimas. Porque yo siendo mujer, siendo madre como las víctimas, siendo vulnerable, siendo débil, no me atacaste a mí, sino me hiciste parte de tu vida y parte pues de esta misma enfermedad. Entonces esto le da más importancia a ella de que tú seas y tú confíes tanto en mí que yo pueda ver todo tu entorno y aún así te cubra. La única vez que ella amenaza con denunciarla, él lo que hace es, si me denuncias a mí nos van a separar y entonces nos van a culpar a los dos y eso es lo que genera un miedo. Yo pensaría que no por la detención en sí, porque ella pues no protegía a sus hijos, no los protegía, que los tenía en este ambiente tan tóxico, tan criminal, pero sí la separación de cuerpos entre ellos le afectaba más que el delito que se estaba cometiendo. Ok, sí, ¿sabe por qué le comento? Porque hay un libro que está muy bueno, que se lo recomiendo a los amigos y amigas, que se llama Los muchachos que no importan, de Humberto Payet, y él en esta investigación realiza una serie de anotaciones muy importantes, se mete a un tutelar de menores y empieza a investigar los perfiles de cada uno. Muy interesante porque la mayoría de estos adolescentes que han sido comentan algo que él de una otra forma da un punto casi de conclusión, que dice, es que ellos odian a la gente con dinero, pero ellos a la vez que los odian, darían lo que fuera para convertirse en esa gente de dinero. Entonces le preguntaba aquí porque a veces los victimarios odian a las víctimas por poseer lo que ellos no pueden tener. Ya ve que en esta cuestión de a veces del odio hacia la mujer, ahorita lo voy a pasar tantito al hombre, ese odio y esa misoginia y ese machismo se da porque, y esto lo he visto mucho, en mujeres que son guapas y que llega el acosador y primero, y eso pasa mucho en oficinas de gobierno, en especial, digo, con todo respeto voy a decir, en policías, porque he hecho investigaciones. Digo, nada más en plática, no investigaciones formales, sino platicando con ciertas personas que me ayudan. Y aquí hay algo bien curioso. Cuando llega la mujer policía que está guapa, inmediatamente llega el de más cargo y dice, lo que necesites, aquí estoy para servirte. Se pone a sus órdenes. Ándele, dice uno, bueno, tal vez por educación te lo creo, bueno, sale, vamos. Luego llegan a mitad de guardia, ejemplo, en la noche, porque son guardias de 24 horas, llegan en la madrugada ya cuando no hay nadie que esté molestando, o sea, distractor. Oye,
¿Cómo crees? Estás aquí solita. No, mira, para la siguiente guardia te voy a pasar a tal sector o te voy a pasar a tal inmueble para que estés más calientita, porque yo estoy para servirte y para lo que se te ofrezca, ¿eh? Ahí ya están entrando, digamos, a su zona, ya la está invadiendo. A veces aquí viene algo bien importante, digo, lo voy a decir con todo respeto. Hay quien se da cuenta que inmediatamente pone la barrera de que este cuate no es normal, porque ya empieza como a acosar, no es tan normal tantas atenciones, y eso no es normal. Sí. Y viene la otra que se hace que no sabe o que no se da cuenta, pero que realmente sí se da cuenta, porque a esta edad ya muchas personas ya nos damos cuenta. Claro. Entonces sigue el acoso. Pero aquí, para no aburrir a la gente, viene la conclusión en este sentido. Llegan y dicen, oye, te invito a salir. Oye, ¿eres casada? Y ya cuando la mujer pone un alto, inmediatamente, ¿qué cree? Viene lo siguiente, se voltea y dice, para el mañana siguiente te toca tal inmueble, o sea, el que está bien lejos. A la siguiente guardia, oye, ¿sabes qué? Empieza a regresar a la gente, porque sé que esta mujer llega, ejemplo, a las 8 y su hora de entrada es a las 8, pero si ya estamos completos al 7:50, ya está completo, ya no la dejes ingresar. Claro. Entonces es como un castigo. Exactamente, empieza el castigo, y ese castigo a veces se convierte en un odio, claro, porque no le hizo caso. Claro. Pues no me hiciste caso, pues ahora te odio y no sabes cómo te desprecio y te veo y me da mucho coraje y no quiero que esté aquí y córremela y siémbrale algo. Es un odio que ahorita vamos a desglosarlo en este. Y era lo que le preguntaba con esta mujer, que a veces hay mujeres que por el hecho de que, como usted lo decía, son muy delgadas o no tienen tanta curvilínea como otras, a veces también se da el odio, porque lo hemos visto con compañeras incluso del gremio o compañeras de otras instituciones donde, pues le hablas a la nalgona, ¿no? O sea, no es Carla, mi compañera de la oficina, claro, es la nalgona. Ajá. Claro. O háblale a la chichona, ¿no? Uh-huh. Y claro, todo el mundo le hace caso porque es la chichona. Digo, con todo respeto lo estoy diciendo. Sí, claro. Pero es ese desprecio de que yo no tengo lo que ella tiene, pero yo lo quiero tener porque por algo me molesta. Entonces imagínate una persona como ella, que se sienta chiquita, que su autoestima esté tan baja y se encuentra con que para ella no es agresivo, para ella no es para ella es un controlador, es alguien que inclusive la protege, porque a mí no me hace daño. Para ella el que no le haga daño es no la lastime físicamente y no le haga o termine igual que las otras mujeres. Para ella me protege es a mí no me va a hacer lo mismo. Uh-huh. Y eso lo engrandece a él y a ella, vuelvo a repetir, la pone en una situación ventajosa ante las otras mujeres. Ok. Y sí, fíjense que este señor, su pareja sentimental, sí se ve muy desorganizado. Él es muy desorganizado, sí, porque es muy voluntarioso. Entonces, usualmente el psicópata narcisista, uh-huh, es más organizado, sí, tiende a tener todo bajo control o cree que tiene todo bajo control. Usualmente son encantadores y las mujeres igual, ¿no? Por eso se les acercan, por eso pueden llegar a buenos puestos, porque sí, tienen este encanto, esta magia de envolver, sí, y él no la tiene ella. ¿Pero por qué? Porque sabe perfectamente cómo utilizar sus debilidades, tanto físicas como emocionales o como situaciones de vida, en fortalezas para llevarle a él lo que necesita. ¿Cómo es esto? Si ella es una madre soltera con niños que no tiene mucho dinero, y eso la va haciendo tan frágil, tan vulnerable, tan que la podamos compadecer y todos quieren protegerla y, uh-huh, todos quieren ayudarla, y por eso es que las mujeres confían en ella. Entonces, esas debilidades, ella es tan inteligente, no tendrá una preparación académica, educativa, ¿sí? Pero tiene una mente, yo creo que, no sé si más perversa, porque ella jamás ejecuta. Inclusive uno de los momentos donde él trae a una menor y quiere que haya algún intercambio físico entre, uh-huh, ella y la niña, y él
ella se enoja y le grita, y es de las primeras veces donde Juan Carlos dice, ella estaba enojada conmigo y se agarró a los niños y se salió, porque finalmente ella no podía compartir, ¿no? Yeah. El que él pudiera sentir satisfacción con otra persona estando en su presencia, para ella era absolutamente inimaginable. Ella no lo podía compartir. Tú solo, yo te traigo a la presa, pero tú nos alimentas. Finalmente él las alimentaba. Él cortaba la pieza, se la entregaba a ella y ella la cocinaba. Okay. Entonces, eres el hombre que me da seguridad, el hombre que no me agrede, porque a ella no la agredía. Eres el que nos da alimento a mí, a mis hijos, pues eres perfecto. Interesantísimo. Me dejó usted en shock porque, digo, ¿cómo es capaz de dárselo a sus hijos, no? También, pues, esa... A los niños no les daba la carne, precisamente él tiene una mentalidad muy curiosa porque... Ella sí lo consume, pero es porque tú me lo estás dando. Okay. Es parte como de tu trofeo. Tú me estás dando esa parte de trofeo. A los niños se dice que los mal alimentaban, no les compartían esta carne porque les podía hacer daño. Okay. Porque no sabían lo que pudiera traer esa carne. Entonces es bien curioso una persona que es capaz de quitarle la vida de la manera que lo hace, pero tener ese sentimiento... no paternal, sino de cuidado de su manada y no afectar a los menores. Por otro lado, él en una de las declaraciones dice que él prefería darle el alimento a sus perritos, y así dice, perritos, no dice animales, no dice mis mascotas, no dice esos perros, dice a mis perritos antes que una mujer siguiera viva. Entonces, si entendemos que muchos de los psicópatas tienden a torturar animales, qué caso tan extraordinario que sienta él empatía por ella, porque no le hace daño físico, no la violenta igual que a las otras, y protege unos animales y les da más valor e importancia que a una mujer. Okay. Entonces ya no es, sí siente cierta empatía, aunque suene que un psicópata no puede tener empatía, él está sintiendo una empatía por un ser que otra vez es indefenso, para él es indefenso, a las otras las está castigando. Él habla que tiene una historia de una madre ausente, de una madre que no la define como prostituta por su trabajo, sino por su gusto. Okay. Porque dice, se va de prostituta con otros hombres, mas no dice de ahí me alimenta o de ahí me cuida. No la odia por lo que hace, sino por quién es y por qué lo hace. No lo hace por finalmente un fin económico de supervivencia, sino por un gusto. Y ahí es donde él empieza a tener un coraje y un odio por las mujeres. Sí, porque ya es muy interesante cómo tanto odio y desprecio para su argumento que dice, ¿no? Prefiero darle de comer a mis perritos y que una mujer siga existiendo. Exacto. O sea, es un argumento muy, muy fuerte de un desprecio terrible para la figura femenina. Inclusive en estas mismas interrogatorios, es muy curioso cómo está el médico, entendería yo, es un psiquiatra, con una libreta y está... como escribiendo, yo siento que se hacen, muchos lo criticaron, quiero yo pensar, muchos lo criticaron pensando que él es muy, ¿Se puede acercar un poquito? Gracias. Pensar que él es absolutamente poco profesional en la actitud, en la pose en la que está. Yo siento que está imitando, porque inclusive Juan Carlos está muy recostado en la silla, inclusive con las manos en el estómago, platicando con un compadre, y siempre le dice jefe. Entonces, como él sí le da un título, como cuando uno le dice a alguien jefe, lo está, cuando le dice maestro, ¿no? Y él todo el tiempo le dice jefe, entonces a él sí lo respeta. Inclusive él dice... Y yo se lo digo a todos los jefes que me están oyendo,
si yo salgo, voy a seguir. O sea, él no tiene un solo arrepentimiento. Ahí es donde muestra su psicopatía, donde dice, lo que hice no está mal, esto es simplemente lo que soy y lo voy a seguir haciendo, pero no se lo hace a Patricia. Entonces, por eso ella es su cómplice perfecto, no lo va a delatar nunca, lo admira demasiado y lo necesita demasiado. Esta figura que usted me comenta es muy interesante de analizar, de la mamá por ese desprecio hacia la mujer, y que yo creo que al momento de que él castiga o tortura y luego priva de la vida a estas mujeres, lo hace con un gozo por el desprecio a nivel sexual de lo que significaba su mamá para él. Exacto. Es decir, en cada una de ellas era su mamá que la estaba castigando y la estaba de una otra forma aniquilando, ¿no? Y yo pienso también que más que aniquilarla y ese mismo castigo, terminó viendo a la mamá como un pedazo de carne. Lo mismo hacía con las mujeres, eran un pedazo de carne que para lo único que servían era para alimentar. Ok, qué interesante. Eso es como lo que yo puedo llegar a esa conclusión, ¿no? Su mamá, porque él dice, él ya no salía con hombres para traernos alimentos, salía por gozo. Entonces, para él es literal, es un pedazo de carne. Sí. Y en su escritura hace lo mismo, la come, consume, y en ciertas palabras clave, cuando tienen que ver con la letra D, un ejemplo, que tiene que ver con lo que sentimos y lo que pensamos, y también tiene que ver con lo femenino y lo masculino, llevándolo a madre y padre, está absolutamente deformado. O sea, esas figuras están absolutamente deformadas. Y en muchas, prácticamente uno llega a la conclusión que la palabra, no sé, vamos a decir fealdad, la letra D es porque ya leímos y concluimos que las primeras palabras nos dicen eso, pero si fuera por únicamente la última letra, prácticamente no sabríamos qué letra es, porque él se quita absolutamente lo que piensa y lo que hace. Okay. Porque lo tiene que anular, lo tiene que separar, porque si lo une, entonces muestra todas estas debilidades que tiene. Interesantísimo lo que usted nos platica. Fíjese que haciendo un análisis de los rasgos de psicopatía, yo lo digo muchas veces en algunas entrevistas, que todos los que nos dedicamos, como bien lo decía usted, a rasgos de medicina, a profesiones de medicina, los abogados, en especial los penalistas, por ejemplo, ¿no? Los servicios periciales, tenemos rasgos de psicopatía para hacer lo que hacemos. Claro. Pero aquí viene cómo se rompe el equilibrio, y había un criminólogo que decía, podemos estar cazando monstruos y estar en el abismo, pero no convertirnos en ellos. Y le comento porque Vicente Garrido, en su libro de Amores que Matan, que es buenísimo, menciona sobre el psicópata camaleón, que es el más peligroso, pero el más encantador. Ese es Andrés. Ajá, entonces, antes de pasar con Andrés, que yo le agradezco mucho porque de verdad es un manjar platicar con usted, me llama mucho la atención porque parece ser que el perfil de ese psicópata camaleón es el que tenemos mucho en nuestra población. Es el típico valiente, agresivo, que impacta a la chavita, el de la digo, voy a generalizar, no voy sí, a... claro, no es... Si no van a decir, no, es que sí, no todos los... Claro. No, porque a mí también me gustan las motos, pero no es generalizar. Amigas y amigos, no es para difamar a nadie, pero es un ejemplo que dan los criminólogos. Entonces es el típico que va con la adrenalina, sin casco, ¿no? El malo. Ándele, el malo. Es esa figura adictiva. Yo el otro día platicaba con una muchacha que se había casado, tuvo 3 hijos, y el esposo la terminó golpeando y la abandonó, y él se fue a vivir con otra familia, hizo otra familia. Y entonces platicando, porque me decía, oye, es que en el libro citas estas clasificaciones, y yo le decía, sí, el problema de estas personas es que él renunció a su trabajo para no darte la pensión de tus hijos, que son hijos de él. Y de una otra forma te castiga a ti, también castiga a sus hijos, pero te está castigando a ti. Claro. El problema, me decía, sí, pero es que yo ya puedo hacer mi vida normal. Y digo, no es cierto, porque hay un periodo de ventana que te va a seguir molestando, porque el vínculo que tienes con él son tus hijos, niños. Exactamente.
Y como él se siente dueño de ti por los hijos, porque tú le diste hijos y él es el papá, siempre va a estar molestándote. Y entonces le decía, aquí viene algo bien curioso. Le digo, a veces estas figuras nocivas es el más atractivo para muchas mujeres. Le digo, porque muy seguramente tú viste que era violento, que ella había tenido novias que las había golpeado, que te hacía espectáculos porque tal vez salías con tu mamá o con tu familia, te revisaba el celular, ya te pegó, ya te jaló, y aún así le dabas la duda y lo justificabas. Claro. Y me decía ella, no es cierto, es que no siempre fue así. Y le dije, no fue así. Y le empecé a señalar las características de las clasificaciones de los libros. Y decía, bueno, es que no me di cuenta. Le digo, es que ahí está. Ese es el problema, de que a veces no se dan cuenta que ahí está el camaleón. Lo que pasa es que en ese momento no les era perjudicial notarlo. Lo veían al revés, como algo que las protegía, como algo que les daba notoriedad, porque anda con esa persona y esa persona la eligió. Volvemos a lo mismo, es sentirse agradecido porque una persona que supuestamente podría tener lo que quisiera, me elige a mí. Entonces, ¿qué tengo yo que me eligió a mí? Algo que ni la más guapa, según a tus ojos, ni la más inteligente, ni la más capaz tuvo, pero me eligió a mí. Entonces, en vez de aceptar la debilidad que vio en mí, lo veo yo como algo maravilloso, algo que me engrandece y me da eso que las otras no tuvieron o los otros no tuvieron. Así es. Y bueno, si usted nos regala y nos hace favor con Andrés Filomeno, si nos podría platicar un poquito. Andrés Filomeno es este hombre de 74 años que yo siempre creo que no hay crimen perfecto. Así es. Y usualmente por un error mínimo terminan siendo detenidos. Sí. Rara vez los detienen por en el acto o ya están en persecución del delincuente. Usualmente es por un error. Y este es el caso de Filomeno. Filomeno es tan egocéntrico, tan absolutamente egocéntrico, que sentía que todas las personas eran como piezas claves en lo que él hacía. Era un filántropo, compraba pelotas de balones de fútbol y esto, se lo llevaba a los niños. Era el que le llevaba comida a los oficiales que estaban en los parques, en las canchas. Les llevaba comida para que no estuvieran sin alimentos. Era el que acompañaba a la señora a su visita médica. Era el que estaba dentro de la política y entonces era un jefe de manzana y pedía inclusive, o sea, llegaba su narcisismo a tal grado y su prepotencia o su seguridad que inclusive pedía a los policías más seguridad y que tenían las calles limpias y que estaban expuestos a cualquier delincuente. Entonces generaba tal confianza en las personas que exactamente lo veían como un miembro no solo útil, sino necesario. Necesitaban una figura como él para que le diera voz a todos los que estaban temerosos, los que oían en las noticias que desaparecían mujeres, y necesitaban esta figura no solo de hombre, sino de patriarca, del anciano, el abuelo que es el inteligente, el culto, el que tiene toda la información y toda la sabiduría para proteger a su pueblo. Se ganó ese lugar. Dicen que nunca tuvo realmente violencia con animales, sí, pero resulta que trabajaba en rastros. Entonces, no era violencia directa de agarrar un animal en la calle y lastimarlo y revisar su cuerpo, no. Pero lo hacía con los animales, sí, del rastro. Entonces, básicamente, pues podríamos decir que era hasta más violento con los animales. En la manera de que les quitaba la vida. Entonces, él ya lo hacía con animales. Lo que pasa es que cuando es para consumo, lo justificamos. Sí. Y cuando es un animal que está en la calle y lo sentemos indefenso,
no lo aceptamos y lo vemos como algo criminal, pero bueno, finalmente él aprendió así, aprendió a poder manejar un cuerpo, cómo hacerlo sin dejar una firma. La mayoría de los asesinos seriales dejan una firma, ¿no? Él no dejaba una firma. Lo único que hacía, pero curiosamente, a diferencia de Juan Carlos con Patricia, él consumía porque el alimento que le daba a una mujer era lo mejor que podía hacer una mujer. Era un desecho que servía para consumo humano y de animales. Pero Filomeno no, él lo hacía como un tipo de ritual para absorber el poder que le daban estos cuerpos. Está claro que lo único que él quitó la vida fue a mujeres, no lo hizo con hombres. Sí. Precisamente porque también físicamente él es débil. Entonces, tal vez enfrentarse con un hombre le hubiera quitado la fuerza y le hubiera quitado esa inteligencia y esa organización que tenía, que no la podía ejecutar si eran hombres y sí le podía dar las mujeres. En el momento que lo atrapan era tan narcisista que se mete en los círculos de familia y él comía, desayunaba, acompañaba a los niños de esta familia y era una persona de confianza. Okay. Entonces yo pensaría que eligió mal a su víctima. ¿Por qué? Porque tenía un esposo que era policía y sabía, y al parecer un buen policía, porque además supo identificar cosas que no identificaron. Supo hacer un camino y hacer una investigación corta dentro de su dolor, pero que lo llevó a la detención de esta persona. Entonces, creo que se confió de más. Por eso es que lo detienen. Fíjese que, si usted me permite, aquí hay dos puntos bien importantes en cuestión de que, como bien lo dice, yo creo que si se hubiera enfrentado con algún hombre, hasta le hubiera quitado esa confianza en sí mismo. Sí, la seguridad. Ajá. Porque le hubiera dado vuelta la víctima al agresor, y sí, completamente hubiera perdido esa confianza y tal vez hubiera aventado muchos años de enfriamiento, por decirlo así. Y aquí hay algo bien importante sobre las víctimas que tienen casi el mismo perfil. Aquí, como usted bien lo dice, el error de él, yo desde mi punto de vista pienso que probablemente las autoridades nunca lo hubieran atrapado, porque realmente las autoridades no lo atraparon. Lo atrapó el esposo, claro. ¿Sí? Entonces, es como con la que se dice mataviejitas. No fueron las autoridades, fue el inquilino que había llegado justo cuando ve saliendo claro, a la mujer. Claro. Entonces, en ese sentido, si se da cuenta, el perfil de la mayoría de las víctimas concuerdan que son mujeres jóvenes, que tienen ciertos rasgos como de indefensión o que de necesidad, y que él les ofrecía y era el gancho, o trabajo o algún apoyo por su condición. Pero lo voy a poner desde este punto de vista. En este momento voy a hablar para todas las amigas y amigos de la visión del agresor, porque ya ve que para entender estos delitos tenemos que verlo desde la visión del agresor. Claro. Porque si lo vemos desde nuestras ópticas cambia mucho y no vamos a encontrar realmente el origen. Digo, lo voy a decir con todo respeto, las víctimas eran mujeres guapas, no eran mujeres feas y eran jóvenes. Entonces, yo aquí coincido con usted en el sentido de que el error de él fue haberse involucrado en el sentido de haber escogido mal a su víctima, porque estaba casada, donde había alguien que la iba a buscar, y segundo lugar, de un policía que tenía el perfil para ir buscando como un sagüeso. Sí, que estaba bien entrenado. Exactamente. Y que por eso es que lo detienen. ¿Usted supo qué detonaba a Filomeno a matar a mujeres? Básicamente él no confiaba en las mujeres. Lo que yo pude ver de ciertas declaraciones que él tuvo es curioso, porque ya en un momento de detención él acepta que lo que hizo estaba mal, sí, pero le da una justificación o un cierre donde dice estaba mal, pero ya qué puedo hacer. O sea, él finalmente se deslinda, lo acepta, pero se deslinda. Sí, lo hice, pero pues ya qué más, ¿no? Entonces, él habla de él nunca tuvo una pareja como tal, no se le conocen hijos,
vive en la casa de la hermana, entonces básicamente su única unión familiar es la hermana. Curiosamente vive en su casa. Curiosamente empieza, los primeros cuerpos inclusive los mete entre las columnas, los mete en los pisos de los baños. Oh, okay. Entonces había unión, pero no había unión con la hermana. Era una figura que no representaba. Yo pienso, él se hizo como el abuelito perfecto, que no pudo realmente atraer a las mujeres por su personalidad, Ajá. por lo que podía ofrecer. Entonces lo único que hacía era las obtenía, Sí. él sí llegaba a una tortura, las exponía, porque inclusive pedazos de piel estaban colgados, los rostros los guardaba, sus pertenencias, y algo muy curioso que hacía, él tenía el pensamiento como si fuera esto una carnicería. En el momento que hacen los enlistados, donde pone la hora y la fecha, inclusive pone 12:50, se fue otra vida. Lo come, y otra anula la A y pone vida. Pero cuando pone vida, lo eleva como él escribe. Uh-huh. Si hubiera un renglón imaginario, todas las palabras van en este renglón, y la última la eleva como al estado intelectual. Okay. Entonces, él está bien situado en sus espacios, porque aunque veamos una escritura que está absolutamente en desorden, tiene un orden lógico para él. Okay. Hay una particularidad en la grafología que se llama el signo del gobernador, sí. Y es cuando ponemos un número o una letra, enseguida ponemos una raya horizontal y un punto. Y cuando lo ponemos, lo podemos quitar en ciertas letras o ciertos números y añadirlos en otros. Esto habla de personas sumamente determinantes, donde esta raya y este punto es como hasta aquí, uh-huh, y porque lo digo yo. Okay. Y entonces por eso se le llama el signo del gobernador, porque es como un mandato. Esto lo tiene muy reflejado Filomeno. Entonces, quitarle la humanidad a este cuerpo es hacerlo carne otra vez. Sí. Si yo lo peso, si yo digo en el momento que se fue, le doy como si fuera mercancía. Si guardo sus cosas es simplemente para recrear, y él lo que hacía era ponía cámaras y grababa los eventos, cosa que hacen muchos, pero lo hacía otra vez como una escena donde él era el protagonista. Inclusive había muchos pósters y había películas de asesinos, había mucho, y pareciera que era como donde se identificaba que es la película esta de Masacre en Texas. Ajá, Masacre de donde Texas, se sí. pone una máscara de una cara. Él hace eso, él quita las caras y las pone a secar como para poderse, no sé si eso o está en las grabaciones o algo, pero yo pensaría que es como ponerse esa careta y crear esta escena, pues sí, dantesca de lo que está haciendo, y el consumir pues es que la carne se consume, no se tira. Ok. Fíjese, lo que usted comenta de la masacre de la película está basada en Ed Gein, que fue uno de los seriales, uh-huh, pero que tenía un trastorno psiquiátrico, porque ya ve que él prácticamente exhumaba los y les sacaba, les quitaba la, uh-huh, cara. Entonces, pero fíjese que algo bien importante, que es una labor muy difícil, es entrevistar al psicópata. Porque ya ve que usted comenta de que dijo, bueno, sé que está mal, pero a mí me ha tocado mucho, y esto es bien importante y cae, digamos, en el otro extremo. Uh-huh. Voy a darle un preámbulo. Cuando algunas abogadas van, digo, no estoy diciendo todas, sino algunas, van a defender al lacrosillo, a veces terminan enamoradas del cliente. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué? Si fuiste a defender, tú te contrataste para ir a defenderlo, pero es un asesino. Claro. Sabiendo, ¿y por qué tú, siendo una abogada, uh-huh, con estos estudios, o por qué siendo una doctora, por qué siendo pasante vas con este?
porque es el psicópata. Entonces, los psicópatas muchas veces quieren escuchar, ellos dicen lo que uno quiere escuchar, porque eso es el psicópata clásico. Y es el que puede atraer. Sí, a mí me pasa mucho porque de repente ya, mire, ciertamente, tal vez me van a castigar mucho los comentarios, pero hay algo de cierto con Lombroso. A pesar de que Lombroso dijo que había una tipología criminal, sí tiene cierta parte de razón, porque el custodio inmediatamente sabe, cuando ve en la calle, quién es el decana y quién no es decana, o sea, de cárcel. Sí, claro. Y con esa experiencia que a mí me han pasado los custodios y con esta gente que está privada de su libertad, yo ya lo perfilo. Este estuvo en cárcel, no, este estuvo acá. Hasta uno la forma de hablar, la forma de cómo caminan, es una perfilación bien padre. Y entonces a lo que voy es lo siguiente. Se da uno cuenta muy bien quiénes son los que tratan de manipular, porque cuando a mí me toca certificarlos, se hacen los mártires. Es que me pegó y salen. Él me provocó. Él me provocó, ajá. Y de repente ya están hablando a ciertas áreas de gobierno. Es que aquí me están torturando. Y si no haces lo que yo te digo ahorita, te va a hacer un pancho. Y empiezan a amenazar a todo mundo. Claro. Y son estos psicópatas que al final empiezan a decir lo que la gente quiere escuchar, pero que realmente, como usted lo dice, no tienen ningún grado de empatía ni arrepentimiento. Y aquí en este cuate, pues decir, sí, sé que está mal, sí, porque los demás quieren escucharte, pero realmente a ti no te gusta. Y, claro. y digo, perdón, no te gusta aceptarlo, pero lo tienes que aceptar. Y aquí le comento algo por lo siguiente. Hay personas, como usted lo dice, tal vez no está esta figura tan marcada como el anterior, como el de Catepec, que la mamá era sexoservidora, pero aquí probablemente era por el gusto. Le comento lo siguiente porque a mí en un estado de la República me tocó conocer a 2 técnicos de necropsia, nefastos los tipos. El primero se ponía a jugar con el contenido gástrico del cadáver y de verdad lo disfrutaba. Claro. A mí en lo particular como médico, cuando yo hago el procedimiento, porque yo quito al técnico, entonces yo hago el procedimiento y veo qué hay en el estómago, pero no me pongo a jugar con él porque a mí en especial me da asco por el olor, la textura, lo que contiene, ¿no? Claro. Pero este cuate, haga de cuenta que metía las manos y se ponía a jugar con el contenido ahí en el estómago. Y todo el mundo, oye, no hagas eso. Y era consumidor de marihuana y decía, pero si se siente bien chido, porque hasta hablaba así, ¿no? Y le decía, oye, lo que estás haciendo está mal. Una, porque es antiético, porque estamos buscando una causa de muerte y un respeto hacia el cadáver. Y lo segundo, esto es una fuente de infección. Entonces tú estás haciendo esto. Lo que está haciendo. Sí, claro, pero vea el grado de psicopatía que tenía. Y este tipo era. Y tenía el trabajo perfecto. Y sí, porque ahí desempeñaba, aventaba el cadáver. Y todavía era golpeador de mujeres, porque con las mujeres con las que él andaba, las golpeaba. Y el otro, bien lo dice usted, fue de otro estado de la República, que había estado en un rastro de toros, de vacas, por decirlo así. Y entonces le ofrecen trabajar ahí en un CEMEFO, entra y se pone a jugar con los cadáveres. Me acuerdo muy bien que había uno con acondroplasia, que es esta enfermedad que le llaman enanismo, pero el nombre técnico es acondroplasia, y agarraba este cadáver porque estaba desconocido, se lo ponía en las piernas. Ya era un cadáver en estado de putrefacción, como nadie lo reclamaba, estaba en resguardo, se lo ponía en las piernas y empezó a jugar como si fuera un títere. Un títere. Y entonces usted decía, oye, estás jugando con un cadáver. Primero, la falta de respeto. Y segundo, pues, ¿qué grado de patología mental tienes para estar jugando con un cadáver y estarlo manipulando y estar haciendo que todo el mundo, que sus compañeros estén... Sí, que sea gracioso, claro, que sea entretenido. Sí, y luego me tocaba ver cómo, porque fui a dar una capacitación a un CEMEFO, y me tocaba ver cómo colocaba, si había hombre y mujer, cadáveres hombre y mujer, los ponía en posiciones sexuales. Entonces yo un día hablé con su jefe y le dije, oye, te vas a meter en un problemota porque te van a fincar una responsabilidad legal por este tipo, ¿eh? Claro. Y al rato va a ser algo que te van a meter también a ti en reclusorio porque estás omitiendo llamarle la atención. Y le comento este preámbulo porque parece ser que este sujeto disfrutaba hacerlo, ¿no? El comerse a la víctima.
A mí me tocó un caso, rápido le comento, viene en el libro, que se llama Bosque Maldito, de un tipo que lleva a una señora ya de la tercera edad y le quita con la navaja, con un cuchillo los muslos, se los llevó. No sé si se los comió porque ese caso nunca No se se supo, supo. Ujú. pero es ese placer. Entonces hay personas que tienen el placer, y esto viene en los protocolos de feminicidio como maniobras feministas, de quitarles las glándulas mamarias, quitarle los glúteos, Quitarle lo que lo hace sí, ser mujer. ándele, despersonalizarla como el matanovias, Exacto. que ya ve que les quitaba el cabello a las Ujú, mujeres. ujú. Pero- Porque era lo que les daba sí, ser mujer, o ándele. les daba la sensualidad Sí. que pedían. Y es este placer, ejemplo, lo voy a hablar desde el punto de vista de psicopatía, el placer de que me gustan sus glúteos y es lo que yo me voy a comer porque es lo que más me gusta de esta mujer. Exacto. Y es algo similar que hacía Andrés entonces, ¿no? Sí, porque inclusive algo muy curioso en el, digo, yo digo curioso por el interés que puede Sí, sí, sí. generar. En el momento en que el juez está haciendo este interrogatorio y el abogado está diciendo exactamente cómo fue encontrado el cuerpo de la última víctima, en qué posición, qué es lo que había hecho, en el momento más clave de lo que está diciendo, que se ven en las grabaciones, que están otras personas, el propio juez, impactados, y la cámara se dirige hacia Andrés, él está bostezando, como, qué flojera, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo que están diciendo, a ver, ya lo viví, no me interesa, Sí. o sea, Sí, con ese cinismo. con ese cinismo y con esa nula empatía Así es. que lo hace ser tan peligroso, porque verdaderamente se podría sentar con cualquier experto y cualquier experto se pararía con él y lo acompañaría a su casa, Sí. porque él es perfectamente la imagen del hombre bueno y sabio que cualquier persona necesita en su vida. Y magnífica aportación que me acaba de decir, porque insisto con esto del depredador camaleón o psicópata camaleón por lo siguiente, porque es este rasgo de psicopatía que permite engañar, manipular, y es lo que yo les decía a veces a alumnas cuando me invitan a algún congreso. ¿Quién es el encantador? Pues el que te va a hacer sentir de que, con palabras, por ejemplo, para revisar el celular, ¿no? El típico violento, como por ejemplo el de Catepec, podríamos decir, oye, a ver, préstame tu celular, ¿qué estás? Pero el otro no, el camaleón podría decir, oye, ¿qué estás haciendo? Porque me da dolor lo que haces, preocupa. me Ajá. preocupas. Oye, ¿y por qué subiste esa foto a Facebook? A mí me preocupa mucho porque tu seguridad es principal. Porque hay personas malas que ven esa Exactamente. foto y pueden hacerte algo. Claro, y entonces vamos viendo escenarios completamente diferentes, pero el camaleón tiene justamente este encanto de que va amarrando, va alejando a la víctima de todo su entorno, entorno. y la separa al final, y es lo que hace un buen depredador, por decirlo así. Y además se da el tiempo de conocer su... Sí. Él no estaba en la política ni le llevaba la comida a los policías porque era tan buena persona. Es que esto lo hacía para conocer exactamente Sí. ese entorno y tenerlos de su lado. Inclusive en el momento que es detenido, aún con los restos de la última víctima, aún cuando ya otros oficiales habían entrado a la casa, salen los vecinos a defenderlo, salen los vecinos a agredir a los oficiales porque estaban lastimando a Andrés, a ese abuelito tierno y lindo que nos Sí. cuida. Nadie podía creer lo que estaba pasando precisamente porque ese personaje tan bien constituido, Elaborado, sí. tan bien elaborado, era tan creíble que de veras esto no llegó a más, porque el pueblo, bueno, la colonia completa se pudo haber ido contra los oficiales y dejarlo escapar. Sí. Fíjese, me encanta su aportación porque hay gente tan experta, bueno, tan natural en esta psicopatía. Le voy a platicar dos casos rapidísimo. En la preparatoria a mí me tocó un compañero que era tan encantador que él se dedicaba a poner bombas caseras para estar metiendo un poquito como de terrorismo en la Ok. preparatoria. Y él lo que hacía era colocar el cohete, una palomota grandota,
y la preparaba en cuestión, no lo voy a decir, pero lo preparaba para que se explotara en unos 10 minutos. Lo hacía muy sencillo, con algo que usted y la gente ni se va a imaginar con qué lo hacía, pero lo hacía tan sencillo. Y todavía tenía el cinismo, fíjese, como usted lo dice, se hacía amigo de todos los prefectos, les invitaba a su refresco, pero no era porque quería caer bien, sino era para conocer el medio que se desempeñaba. Y me toca ver cuando pone la paloma en una de las paredes y se va, y todavía tiene el cinismo y me dice, mira lo que voy a hacer. Se va, abraza al prefecto, lo empieza a platicar, le invita al refresco, porque él sabía que en 10 minutos iba. Claro. Y todavía estaban platicando tan a gusto que te invito a un cigarro, porque ya ve que en la prepa muchos jóvenes consumen cigarro para verse más grandes. Sí, claro. Y entonces, a ver, jefe, te invito al cigarro. Y ahí están platicando y de repente, ¡paz! Revienta la bomba, ¿no? Todo el mundo, ¡ah! Y al que menos se imaginaban fue al que lo detuvieron, lo llevaron a la dirección. Y al que puso el cohete, nunca le hicieron nada, no, pasó porque... desapercibido. Claro, hasta, no, pues quién sabe... ¿Y no habrá sido tú? Todavía le dijo el prefecto. No, jefe, pues sí, yo estoy aquí con usted. Sí, claro. Y engañaba bien padre la autoridad. Sí, generaba la confianza que se necesitaba. Sí, y fíjese que otro caso que ahorita me alertó mucho usted. Yo tenía un conocido en el trabajo que aquí es preocupante, porque yo creo que ya estaba a la nada de convertirse incluso tal vez en un caníbal, porque él decía... Yo cuando tengo a mis novias, porque él decía así, tengo a mis novias, me gusta mucho chuparles la parte de las rodillas o el cuello. Y le decía, ¿pero por qué? O sea, ¿te gusta marcarlas? No. Sino cuando yo muerdo, sale una especie como de juguito que sabe dulcecito. Y eso me excita mucho. Y todavía decía, imagínate si eso sabe bien rico, pues qué sabrá comérsela, sí. Entonces yo ya me quedaba viendo y le decía, no te vas a hacer caníbal, ¿eh? No, dice, bueno, quién sabe. Y hasta ahí le perdí la pista. Las fantasías terminan siendo muchas veces esas realidades. Sí, y es cuando vemos, si lo metemos todo esto al conocimiento criminológico, es fascinante. Y se supone que es raro el que solo comete un asesinato y comete el canibalismo en una sola ocasión y es detenido. Y no porque sea detenido ya no siguió cometiendo, sino porque básicamente era la primera oportunidad y tal vez con esa bastaba. Pero muchos de los asesinos, la fantasía y la realidad nunca empatan. Fantasían cosas en su mente tan perfectas, tan maravillosas, que en el momento de ejecutarla no satisface eso que tanto imaginó, entonces por eso lo necesitan de recrear nuevamente y nunca hay un punto donde la realidad supere esa fantasía o la ponga a su par, ¿no? Que se sientan satisfechos con esa fantasía que tenían. Entonces, esto es repetitivo y repetitivo. Así es. Y aquí concuerda con lo que dice Robert Radley, que van perfeccionando su técnica y su método. Precisamente por lo que usted dice, como no están satisfechos, a la siguiente hago esto y luego hago menos error y van ocasionando. Tiene el momento que la confianza o está tan disparada esta adrenalina o este impulso que tienen que cometen este error, ¿no? En la mayoría o son denunciados o... afortunadamente la última víctima no llega a ser víctima y termina escapando y es por eso mismo que alertan, pero porque esa confianza ya los lleva a sentirse un poco, más alto del común y con esto les da un poder de si no me han atrapado en 20 años o también es un reto a los mismos, a la policía de no me vas a agarrar. Y tenemos dos ejemplos, el que usted dice el primero de tantos años como Albert Fish, el caníbal que tragaba creo que más de 180 niños que se comió y tenía el cinismo de mandarles las cartas a los papás diciendo a qué sabía el hijo, cómo los cocinaba y si sufrió o no sufrió. Exacto. Que esto es terrible, porque incluso el viejo con perdón de usted, pero da coraje, se colocaba agujas a nivel rectal para sentir un grado de placer, o sea, vean la patología. Y el otro que usted dice, el de burla, que esto pasó en la historia en 1800, con Jack el Destripador, que incluso le mandaba las cartas al comisario de la policía para burlarse de él.
Muy Sí, interesante. sí, y se han dado muchos casos, BTK, el mismo hijo de Sam, tienden a mandar cartas, de eso pues obviamente se apoya mucho la grafología, porque ahí es donde vemos también el grado de psicopatía en el momento que está afectuando, o si hay intervalos, saber si el estado emocional había descendido, si había pasado por alguna enfermedad, o si cierta victimología empezó por algún problema físico, si tuvo algún problema que hizo que físicamente se sintiera más débil, entonces cambiaba su victimología. Entonces, sí es... Y fíjense, ya para ir ahora sí aterrizando, porque esto es fascinante. Incluso, amigas y amigos, si quieren parte 2 con nuestra perita experto, manden los comentarios para otros asesinos seriales, porque faltan un montón. Y sé que van a decir, oigan, faltó sí, porque solamente es un poquito tiempo el que tenemos. Pero ya para ir terminando, ¿qué le parece si esto es muy personal? Yo ahorita le doy mi punto de vista personal, pero sería un grave error dejarlos libres, ¿no? A un asesino serial, con esto de que él mismo puede decir, ok, me arrepiento, pero sabemos muy bien que eso es lo que quiere la gente escuchar. ¿Para usted sería error decir, ok, se rehabilitó y ya está fuera? Sí, absolutamente creo que sería un error. Yo creo que para llegar a un estado tan... de tantas, finalmente son psicóticos, los momentos psicóticos que tienen, y llegar a un punto donde se pierda toda esta humanidad, cualquier principio. Yo sí creo que así sea la persona más violenta, más peligrosa, tiene algo, no hablemos de conciencia, pero tiene algún miedo a ser atrapado, a ser violentado igual, tiene algún miedo que lo hace posiblemente no llenar toda su capacidad o todas estas fantasías que tiene. Yo creo que si llega el momento en su detención, a veces pienso que estos errores no son tan errores, sino ya es como un punto donde permiten ser atrapados, porque ya tocan demasiado el límite de todo esto que está a su alrededor y que puedan ser detenidos. Entonces yo creo, repito, no es tanto un error, sino es un límite que ellos mismos se ponen. Así que yo no creo que pueda haber ningún tipo ni de terapia, ni de psiquiatría, ni nada que los haga regresar a un ambiente que desconocen además, que no respetan y que por misma supervivencia van a volver a atacar. Claro, fíjese que esto le comento porque viene documentado en un libro que se llama Crónicas de un Sicario, de Editorial Proceso, donde el mismo que fue lo reconoce y dice, es que yo necesito matar, porque es lo único que sé hacer y es lo único que me gusta. Y como ejemplo de un error terrible fue el Ponchis, este chamaco sicario que después de ver tantas cosas, el peor error del Estado es haberlo sacado otra vez hacia la sociedad, porque va a seguir matando. Claro, es lo que conoce. Así es. Y lo hace bien. Así es, y lo hace bien, y aparte le gusta. Eso. Porque vamos a ser sinceros. Se siente orgulloso de lo que hace, claro. Es poder, claro. En el caso de las mujeres es excitación, me refiero de hombre hacia mujer, es excitación, me excita comerme las glándulas mamarias, los glúteos. Y le comento esto ya para finalizar, porque desde mi punto de vista, haber liberado a Gregorio Cárdenas, o conocido como Goyo Cárdenas, realmente fue una verdadera burla hacia las víctimas, porque claro. fueron... Y mucha gente dice, es que se superó. No se superó. En la cárcel no tiene nada que hacer. Porque aprendió a ser exactamente, mejor, yo creo. Porque no se ponen a trabajar. Están ahí y los mantenemos el Estado y todos los habitantes. No tenía nada que hacer. Bueno, se puso a estudiar el señor. Que fue un buen psicópata y dijo, me arrepiento y el Estado me rehabilitó, fue porque él dijo lo que el Estado quería escuchar. Y lo que le convenía expresar, sí, claro. Pero que realmente fuera un ejemplo, para mí, desde mi punto de vista, Goyo Cárdenas fue una burla para todas las víctimas de feminicidios. Por supuesto que sí. Sí, de acuerdo, totalmente.
Querida Vilma, ¿dónde algún comentario ya para finalizar que usted quiera decirnos? Pues nada, hay mucho material de verdad interesante, no solo por conocer los casos, sino creo que en uno de los puntos donde estamos, en el que estamos viviendo ahorita, no solo de violencia, sino de información también en ocasiones, pues que tiende a no ser muy realista y medio fantasiosa. Pues yo invito a toda la gente a que investigue, a que lea, a que se salga un poquito de su zona de confort, que se cuide. Hay mucha información que nos puede dar las bases para alertarnos y para ser más precavidos. Creo que es importante. Muchísimas gracias. Otra vez que usted nos regale dónde la podemos encontrar para estas buenísimas pláticas que usted nos regala. Claro, muchas gracias. Mi correo es vilmanaranjo con el número 43 @gmail.com. Ahí nos podemos dar cualquier información para cursos, conferencias o cualquier análisis o algún dato que necesiten. Todo con minúscula, ¿verdad? Todo con minúscula, por favor. Muchísimas gracias. Yo le agradezco nuevamente por estar aquí en su programa Relatos Forenses. Para mí fue un verdadero deleite platicar con una persona sumamente preparada, sumamente con servicio de vocación, con un perito particular experto en estos temas de la grafoscopía y grafología. Gracias. Mucha gente quería saber que era un grafólogo, que era la grafología, y yo le agradezco mucho. En verdad, gracias por su tiempo, que el tiempo es lo más valioso. Gracias, igualmente. Bueno, amigas y amigos, te lo vuelvo a repetir, es tu programa Relatos Forenses. Gracias porque cada día somos más miembros en esta hermosa comunidad. A nombre de Pepe y Chema, el productor, Eli tras bambalinas, justamente se despide tu amigo, no sin antes decirte que Dante Alighieri lo dijo una vez más: en el tiempo de la muerte, ni un minuto más, ni un minuto menos. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien.